Esto que les vamos a mostrar tiene que ver con la audiencia de imputación de cargos al señor Diego Marín, en la cual detallan cómo era el líder de una banda criminal, una organización criminal que estaba encargada de sobornar a funcionarios de alto nivel, como la Polfa, la dirección de la policía, también a presidentes, puede que congresistas, mejor dicho, a diferentes personas para poder ejercer su labor criminal de contrabandista. El presidente Gustavo Petro indicó que alias el Pitufo, Diego Marín Buitrago, anoche salió a relucir alias el Pitufo en esa reunión presidencial. El zar del contrabando intentó infiltrar su campaña política y a su gobierno. Este tipo se ha dedicado a sobornar generales, senadores y jueces de la República durante los últimos 38 años de su existencia. O sea que ha tenido vínculos con el gobierno de Duque, los dos gobiernos de Santos, los dos gobiernos de Uribe, y cuente de ahí para atrás 38 años. Y aquí trasciende que el puente era Armando Benedetti. ¿Cómo le parece? Básicamente, sí. Entonces, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha dicho en estas últimas horas que aspira a que el Pitufo sea extraditado, hoy preso en Portugal. Había estado preso en España y se voló ahí con una orden ahí de váyase, que luego lo llamamos y el tipo no volvió, porque él considera que este tipo puede prender el ventilador y contar muchas verdades. Pitufo. ¿Qué más tenemos de este señor? Pues bueno, básicamente lo que se dice de alias Pitufo, primero que nació en Caldas, también que a partir de 1993 dicen que era socio de las personas que integraban el cartel del Valle del Cauca, y lo que hacía con ellos básicamente era con el lavado de activos, el lavado de dinero, perdón, de ellos, lo hacía por medio de importaciones de electrodomésticos. Entonces ahí desde el 93, como usted bien lo dijo, más o menos 30 años lleva siendo criminal, y aquí partiría su punto de ser contrabandista, ya que 2 años después, en el 95, luego de la captura de los líderes del cartel, este señor empieza a afianzar su imperio. Entonces podríamos decir que antes de que inicie el nuevo siglo, este señor ya era una de las personas que estaba manejando gran parte del contrabando en el país, que más adelante detallaremos porque igual se habla de que controlaba el 80% de este delito dentro del país. En el 2004 le quitan la visa por el tema del contrabando y soborno a funcionarios. Del 2009 al 2011 la policía aduanera, que es la policía que se encarga en este tema del contrabando y que está trabajando de la mano con la DIAN, le incautan mercancía por alrededor de 15 millones de dólares. Esto del 2009 al 2011, y para esa época, en el 2011, a finales de año, la Polfa estaba investigando precisamente si este hombre sobornaba a funcionarios, y además ahí se comprobaría que controlaría el 80% del contrabando. Ya más adelante de este señor la información llega a ser un poco difusa hasta que llega el 2023, que es la investigación que realiza la policía aduanera con la fiscalía para pues dar captura con el señor Marín. Sí, recordemos que cuando él, en aquella época, en sus primeros años, empezó a entrar electrodomésticos al país, al interior de esas neveras, de esas lavadoras, de esos equipos electrodomésticos, traía plata, entraba divisas, dólares. El man empezó a hacer eso. Ahora, lo que uno cerrando los ojos y viendo todo el recorrido de este Pitufo, que de Pitufo no tiene nada, hoy es un monstruo gigante. Este Pitufo tuvo que haber aceitado muchas campañas políticas. Bastante. Y toda la plática la entregan en efectivo, porque fue protegido. Ojo, directores de la DIAN. Cuando este hombre llegue a Colombia y empiece a cantar, van a salir directores de la DIAN. Ese nombre tan asqueroso que tiene esa Polfa, esa policía que es Policía aduanera. Fiscal y aduanera. Exacto. Polfa. Todos metidos de cabeza recibiéndole plata al Pitufo. Contrabando, el rey del contrabando. O sea, caerían de la DIAN, de la Polfa, del Ministerio de Defensa, caerían también los jefes de campaña de los diferentes expresidentes electos,
caerían también los directores de la policía, que son las personas que nombran al de la Polfa, caerían también los directores seccionales de la Polfa en los diferentes puertos del país, generales, coroneles, expatrulleros, patrulleros, mayores. Mejor dicho, este caso va a enlodar a muchísima gente, bastante gente. A mucha gente. Mire, yo la verdad, lo digo hasta con pesar, escuchando este recorrido que haces por la Policía Nacional. Uy, no, la verdad, qué tristeza de institución es nuestra Policía Nacional, qué tristeza de institución es la Policía Nacional. Esa vaina es peor que el IMPEC, es peor que el IMPEC, esa vaina es impresionante, por donde se le mira hay corrupción. Exacto. Sus altos mandos corruptos, sus mandos medios corruptos y la base corrupta. Impresionante. Hay muy pocos policías que se salvan. Sí, hay algunos valiosos, pero andan amedrentados adentro. Hombres y mujeres por ahí, decentes, hay unos decentes. De resto es una cosa impresionante. Son unas redes criminales espantosas, porque además se dan el lujo de tener modalidades adentro. Entonces unos se toman las carreteras, otros se toman las ollas, otros se toman el secuestro, otros lo que llaman el cosquilleo. Todas esas modalidades ellos las controlan y cobran de lo lindo a todo el mundo. En las últimas horas, ayer incluso, se ha movido mucho el tema de Pitufo. Ya el país Portugal aceptó la extradición para Colombia y un instituto que hay allá, que ahora damos el nombre, también dio vía libre a que el Pitufo sea extraditado hacia Colombia. Este señor, llamado Diego Marín Buitrago, fue declarado en Colombia en contumacia, o sea que no se presenta por el juzgado 48 de garantías de Bogotá. Hace poco, el pasado 24 de enero de 2025, hace 15 días. Este señor es el rey en evadir impuestos. ¿Cómo le parece? Trabajaba con la DIAN y la DIAN es la que tiene que cobrar los impuestos. Y experto en evadir impuestos y fomentar mercancías ilegales. Se le acusa de haber entregado sobornos a la policía fiscal y aduanera para realizar su trabajo de contrabando. A nosotros, antes, cuando éramos niños, Felipe, le llamaban merqueros. Todos pasaban por Bucaramanga, del centro del país, del Valle del Cauca, iban directo para Cúcuta o para Maicao a traer mercancía. Y habían unas alcabalas donde lo paraban a uno más o menos póngale, de Bogotá a la costa, eran como 6 o 7 retenes, no policiales, como aduaneros. Y entonces ahí arreglaban a la gente, le tiraban un televisor. Esa gente terminó amoblando su casa con todo lo que los merqueros pasaban, pero los merqueros pasaban y luego llegó la época de la marimba, entonces opacó un poco al merquero, Maicao se fue acabando, San Antonio del Táchira en Venezuela, que era un paraíso, eso era ir a San Antonio del Táchira. Nosotros los colombianos íbamos y lo que veíamos en San Antonio del Táchira, los ojos se nos deslumbraban porque solamente se veían Estados Unidos y Europa. La mercancía, una cosa espectacular. Atractivo, claro, usted traía champús, mejor dicho, lo que no había visto en su vida, se lo traía de allá. Harinas, ventiladores, bueno, todo, una cosa espectacular. Entonces, estos manes empezaron a pasar de agache, porque entonces surgieron los narcotraficantes, luego los grupos ilegales, Paracos, Clan del Golfo, y toda esa vaina. Y entonces, este man, hace 40 años está en el negocio, ¿verdad usted? Mucho tiempo. Multimillonario, y el tipo calladito, arreglando la polfa, qué nombre ese, polfa, golfa, polfa, y arreglando con presidentes, porque es que Petro dice que da a entender que presidentes de la República, doctor Duque, señor Duque, expresidente de Colombia, negociaron con este bandido
Pitufo. Y Alfredo, precisamente su merced que detalla la situación jurídica que tiene en estos momentos Diego Marín o alias Hugo, Pluma Blanca, Pitufo, el señor, el viejo. Mejor dicho, tiene tantos alias por lo mismo que ha durado tanto año ejerciendo su labor como criminal aparentemente. Pero bueno, básicamente esto que les vamos a mostrar tiene que ver con la audiencia de imputación de cargos al señor Diego Marín, en la cual detallan cómo era el líder de una banda criminal, una organización criminal que estaba encargada de sobornar a funcionarios de alto nivel como la Polfa, la dirección de la policía, también a presidentes, puede que congresistas, mejor dicho, a diferentes personas para poder ejercer su labor criminal de contrabandista. Esto fue lo que dijo la fiscal en la imputación de cargos. Para cumplir con ese propósito criminal, en el caso de Diego Marín Buitrago, le correspondía contactar a servidores públicos de la Policía Nacional, Polfa, directamente o a través de intermediarios, para hacer el primer acercamiento, corromperlos a través de promesas remuneratorias, entregas de dinero, dádivas y beneficios injustificados a manera de regalo, vinculándolos y cooptándolos a la red para que omitieran actos propios de sus funciones y cometieran actos contrarios a sus deberes oficiales dentro de las zonas que le correspondía monitorear y con ello controlar las rutas nacionales y el favorecimiento para el ingreso de mercancías de contrabando. La entrega de coimas se presentó en repetidas ocasiones, también se hizo con el pago de arrendamientos, entrega de lujosos bienes muebles a los servidores de Policía Nacional, como automotores y equipos celulares de alta gama para su comunicación clandestina, entre otros beneficios injustificados. A través de ellos, esta organización que lideraba Diego Marín transaba a servidores públicos de la DIAN, de la Policía Nacional, Policía Fiscal y Aduanera, Polfa. La operación que logró la captura del señor Diego Marín, también del zar de Buenaventura, el señor bendecido, Ricardo Orozco Baeza, también a una persona que integró la Unidad Nacional de Protección, nada más y nada menos, Alexander Galeano, un coronel que estuvo precisamente en esa época como subdirector, cuando Alfonso Campo, que después pasó al Centro Nacional, al CNE, perdón, Consejo Nacional Electoral, a dirigirla. Entonces, básicamente esta operación lo que demuestra es que ya les confirmo las fechas bien que acá las tengo, de septiembre, del 2023 a marzo del 2024, pues Diego Marín con su organización criminal habrían sobornado a diferentes funcionarios. En este caso hay 4 agentes encubiertos, uno de ellos también fue el director de la Polfa para esa época, el señor Giovanni. Y básicamente lo que cuentan es que desde septiembre del 2023 a marzo del 2024, en ese corto tiempo, para 4 agentes encubiertos, esta organización dio la pequeña suma de casi 1.000 millones de pesos. Les entregaban prácticamente 300 millones de pesos, les entregaban camionetas, les entregaban celulares, les entregaban apartamentos, les pagaban el arriendo. Mejor dicho, los trataban como unos reyes prácticamente a la dirección de la Polfa, a los integrantes de la DIAN y también a los funcionarios de la policía, para que ellos puedan contrabandear. Y pues claro, también se hablan de salarios de 30 millones de pesos mensuales. Por ejemplo, Alexander Galeano, que es algo que me parece muy curioso el por qué él ingresa a la organización, y es que él dice que al ser coronel retirado no tiene la suficiente plata para poder subsistir, que sus ingresos no son bastante altos. Entonces, que claro, uno que va a hacer siendo un coronel en buen retiro, en este caso, pues pertenecer a una organización criminal como es la de Diego Marín. Y lo que él dice es que empieza a ser parte de esta organización y básicamente, aunque él no trabaja directamente con Diego Marín, porque Diego Marín es el zar del contrabando, el grande de grandes, sí trabaja con Ricardo Orozco Baeza, que es el zar del contrabando en Buenaventura. Y él participaba de intermediario y entre el bendecido, que es el alias de Ricardo Orozco Baeza, y el director de la Polfa. Entonces, un ex coronel de la Unidad Nacional de Protección, unidad, por decirlo así, que para esa época, 2020, 2021, mejor dicho, en la administración de Iván Duque, pues también se comprobaría que no solo habría un contrabandista como sería Alexander Galeano, sino también una persona que llevaría cocaína por parte de estas camionetas a diferentes partes del territorio colombiano, y eso sería con el subdirector Ronald Rodríguez Rosso, que ha tenido el caso famosísimo del narcochofer, que es la persona que comprobaría que precisamente esta camioneta hace parte de un subdirector de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, como el señor Diego Marín va a comentar tantas cosas, precisamente
va a ser muy complicado los nombres que lleguen a develar, y también da mucha fuerza, por ejemplo, esto que mencionamos al principio, lo que ha dicho Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección del gobierno Duque, en el gobierno de Gustavo Petro, que me enredo, y es el aspecto de lo que ha hecho el Pitufo. Y pues la fuerza de esto es, por ejemplo, que él a la cabeza de la Unidad Nacional de Protección ha hecho denuncias, por ejemplo, de las personas que han intentado cooptar también esta institución, y tiene mucha fuerza, por ejemplo, con lo de Alexander Galeano, que siendo ex subdirector de esa entidad, pues es contrabandista y puede ser, igual, esto lo intuyo, no lo puedo comprobar todavía, pero puede que llegue a ser el puente, por ejemplo, entre lo que ha sido la actual administración y lo que fue la anterior para el tema de cooptar funcionarios públicos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?